Y ya estamos de regreso junto a ustedes. Hoy conocimos el último informe del panel intergubernamental, sobre el cambio climático, conocido por sus siglas como el IPCC. Señala que la crisis climática se está acelerando y que algunos efectos serán irreversibles. Más aún, concluyó que todo el calentamiento de los últimos 170 años es atribuible a la acción humana. Para conversar sobre estos críticos resultados, vamos a tomar contacto con la científica chilena y parte también de las redactoras de este informe, Maysa Rojas. Maysa, muchísimas gracias por conversar con nosotros en este día en que vemos que este informe, claro, nos remece una vez más sabiendo que no veníamos tan bien, pero hay consecuencias que se ven devastadoras. Muchísimas gracias entonces por conversar con nosotros, Maysa. ¿Y qué es lo que destacarías de este informe que están presentando hoy? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tú lo dijiste, yo creo que uno de los mensajes más claros es que todo el calentamiento que hemos observado, y no estamos hablando solamente de la temperatura de la atmósfera, sino estamos hablando de toda la Tierra y del océano, es producto de la acción climática, de la acción humana. La verdad las cosas es que esto ya lo sabíamos, pero esto de decir que desde 1850 en adelante todo el calentamiento que hemos observado es acción humana, no lo teníamos claro. Y como resultado de eso estamos observando cambios que son muy generalizados, que son rápidos y muchos de ellos se han intensificado. Y por último, que estamos viendo cambios en todo el planeta, en cada región. No hay región en la cual no se estén observando cambios que podemos atribuir a acción humana. Maysa, ¿estos cambios ya son irreversibles? ¿No hay nada que podamos hacer para frenar este cambio? Porque después de la conferencia de París se hablaba que no podíamos superar el 1,5 grados, los 2 grados como máximo la temperatura a nivel mundial. Sin embargo, ese 1,5 grados lo vamos a alcanzar en 20 años y digo, ojalá, porque todo se ha acelerado muchísimo. Hay algunos cambios que son irreversibles. Eso es verdad, y eso es porque hay componentes del sistema climático que tienen un tiempo de respuesta muy lento y una vez que uno lo echa a andar, como que no se pueden parar. El más significativo de ellos es el cambio de nivel del mar. Ese es un cambio irreversible en nuestra vida humana, en siglos e incluso en miles de años. Pero la buena noticia es que hay otros cambios que sí son reversibles, que se pueden frenar, ralentizar, y otros que pueden ser detenidos si logramos limitar el calentamiento global a 1,5, ¿verdad? Que es el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París. Claro, y para eso necesitamos una acción conjunta, coordinada, que había definido precisamente las reuniones que se habían tenido en el marco de la COP. Tuvimos que Estados Unidos se salió durante un tiempo con el gobierno de Joe Biden, esto se vuelve a retomar. El año pasado no fue posible hacer una COP presencial, este año nuevamente se va a dar la posibilidad y que finalmente Chile traspase su presidencia al Reino Unido, que ha sido una presidencia bien larga, y me imagino que en ese marco se pueden pedir esfuerzos más ambiciosos de los que hay ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer para que efectivamente no superemos ese 1,5 grados Celsius que tanto necesitamos? Bueno, la verdad las cosas es que la solución ya la conocemos desde el quinto informe, el que fue publicado en 2013 y que dio pie al Acuerdo de París. Lo volvió a repetir el informe especial del IPCC, el informe especial sobre 1,5 grados, y lo volvemos a decir ahora en el sexto informe. Lo que tenemos que hacer es llegar a emisiones netas cero. Tenemos que reducir, eliminar el CO2 de todas las actividades que lo emiten, y tenemos que también reducir otros gases de efecto invernadero como, por ejemplo, el metano. Así que sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y eso tiene que ocurrir con reducciones muy profundas al año 2030, esos son 9 años, y llegar a cero el año 2050.
¿Y los países están coordinados en eso? Porque, claro, nosotros, por ejemplo, no somos grandes emisores, sino que somos, digamos, grandes afectados por el cambio climático, pero hay grandes emisores como China, como India, como incluso Brasil, que todavía no están entrando en la razón fundamental. ¿Es posible crear eso de aquí al plazo mínimo que tiene que darse para que eso se pueda materializar? Esa es una pregunta que yo no puedo responder. A ver, lo que yo puedo responder y lo que este informe aborda es la parte física. Claro. Geofísicamente, ¿es posible realizarlo? Sí, claro. La respuesta es sí. ¿Es factible? Tenemos escenarios futuros que nos muestran cómo realizarlo. Ahora, la factibilidad la evalúa otro grupo de trabajo, el grupo de trabajo 3, que aborda el tema de las opciones de mitigación. Así que hay que esperar un poquito más, pero la respuesta desde el informe especial ya la tenemos, y es sí. Y por lo tanto, lo único que yo puedo decir es que por favor lean el informe y que actúen de acuerdo. Maysa, una de las partes de lo que alcanzamos a leer, sobre todo el reporte de prensa, porque el informe es bien largo, dice que es la temperatura de 1,5 grados más, la tuvo el planeta en alguna época de nuestra historia larga, en miles de años. ¿Cómo era el planeta en ese entonces y cómo se revirtió esa situación? Sí, efectivamente, y esto es una de los temas que a mí en particular me importan mucho, porque yo trabajo en paleoclima, ¿verdad? Entender el clima del pasado, que nos ayuda a darnos contexto de lo que estamos viendo. La última vez que el planeta tuvo temperaturas tan cálidas como las que hemos vivido esta última década, ¿verdad? Tenemos el calentamiento actual es de 1.1 grados Celsius por sobre los niveles preindustriales. La última vez que uno vio esas temperaturas hay que volver 125.000 años atrás. Y efectivamente, hace 125.000 años atrás, lo que produjo esos cambios no son las mismas razones que las actuales, sino más bien tenía que ver con cambios en la órbita alrededor del Sol. ¿Okay? Así es que es un análogo a la situación presente, pero no es un análogo perfecto, porque las condiciones de la órbita de la Tierra alrededor del Sol eran distintas, y eso fue lo que llevó a que la temperatura fuera más alta, el nivel del mar fuera más alto, las concentraciones de CO2 fueran más altas. Así que nos ayuda a entender, pero no es un análogo completo. Maysa, una de las consecuencias más graves es el nivel del mar, el crecimiento del nivel del mar. Eso en un plazo de ¿cuántos años pudiera tener consecuencias visibles? Hemos ido viendo cada vez más cómo han ido subiendo la altura de muchas aguas, que hay islas en el Pacífico Sur que están prácticamente desapareciendo, pero en las áreas pobladas, ¿cuándo pudiéramos ver consecuencias ya irreversibles en ese aspecto de que se inunden espacios habitados? La verdad, las cosas es que eso ya está ocurriendo. Esa es uno de los efectos más preocupantes y más irreversibles del calentamiento global. Tiene dos causas fundamentales. Una, que el océano está almacenando una cantidad importante de energía y por lo tanto se calienta, y cuando el agua se calienta se expande. Y por otro lado, los casquetes polares y los glaciares, pero sobre todo estamos hablando de Groenlandia y Antártica, se están descongelando, y eso entonces está contribuyendo a este aumento del nivel del mar. De hecho, el aumento del nivel del mar es la variable donde además podemos decir que los cambios se están acelerando, que comparado con 30 años atrás, comparado con 20 años, comparado con 10 años atrás, esto se está acelerando, y es irreversible, digamos que, pero da más o menos lo mismo cómo va nuestro futuro. ¿Qué ruta en el futuro nosotros decidamos escoger? Igual va a producir nivel del mar. Lo que sí sabemos es que si logramos limitar el calentamiento a 1,5, podemos también limitar ese aumento de nivel del mar, mientras que
si decidiéramos tomar una ruta que no logra limitar el calentamiento a 1,5, comienzan a aparecer una cantidad de procesos que no conocemos bien, que tienen probabilidad baja, pero tienen un alto impacto y por lo tanto, de aquí a 200 años más, no podemos... se me va la palabra en español, pero no podemos decir que es imposible de que el nivel del mar incluso aumente 16 o 15 metros. Eso sería tremendo. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención es que esta vez el informe del IPCC se puso en escenarios bien dramáticos, cosa que no había hecho antes, como las peores cosas que pudieran pasar, aunque estén el 20% más improbable. Y esa es una de las consecuencias que pudiéramos ver efectivamente si llegamos a esos extremos. Exactamente, y qué bueno que tocaste ese punto, porque históricamente el IPCC tiene todo un proceso muy bien definido de cómo los resultados se comunican. Y eso es una de las fortalezas del IPCC. Pero en ese proceso había siempre un énfasis como en el rango más probable. Pero nosotros sabemos, si es que alguien quiere manejar un riesgo, yo no solamente quiero saber cuál es el rango más probable, sino que también quiero saber esa cola en que la probabilidad quizás es baja, pero yo sé que puede tener un impacto muy alto, ¿verdad? Esto como el principio precautorio, que yo tengo que estar preparado para las peores condiciones. Y por lo tanto, y de hecho en este resumen, toda la sección C, la tercera sección del resumen, da un montón de información sobre eventos de probabilidad bajo, pero de alto impacto, o de incerteza profunda, de probabilidad baja, pero de alto calentamiento, toda una serie de tipos de fenómenos que esta vez hay un mayor énfasis, no solamente en el resumen, sino en el informe completo. Acuérdate que estos son más de 1000 páginas, es el informe. El resumen es un destilado muy, muy pequeño de toda esa información. ¿Y esos peores escenarios a qué nos llevan? En el caso de Antártica, nos llevan nos puede llevar a un calentamiento que es más allá de lo que esperamos y nos puede llevar, por lo tanto, también a un aumento del nivel del mar, como te decía, de 15 metros. Que no es la situación más probable, pero es. Y una serie de... Exactamente. Dime. No, está bien, yo creo que hay mucha información. Hay otra cosa que a mí particularmente también me llama mucho la atención, y es que de todo los gases de efecto invernadero, el CO2 sobre todo, que inyectamos a la atmósfera, más o menos la mitad es reabsorbida por el océano y por la Tierra a través del proceso de fotosíntesis. Es un gran servicio ecosistémico que nos da la parte viva de este planeta, la biosfera. Y también ahora sabemos de que en la medida que aumenta el CO2 hacia la atmósfera, la biosfera va a ser menos efectiva en sacar este CO2. ¿Y los océanos, los océanos se han descubierto como grandes purificadores de aire? Sí, efectivamente llevan 100 años absorbiendo una parte muy importante del CO2, pero como te decía, tanto los océanos como la biosfera terrestre va a ser cada vez menos efectiva en sacar ese CO2 de la atmósfera en la medida que aumenta el CO2 en la atmósfera. Maísa, vámonos rápidamente, nos queda no tanto tiempo, pero vámonos a Chile porque de acuerdo a este informe, ¿cuáles son las áreas que más estarían preocupando en vista del desarrollo que está teniendo esta transformación en el planeta? ¿Cuáles son los puntos en Chile más riesgosos? Sí, bueno, para eso no tenemos que ir a ver, no es necesario ir a ver el IPCC, es cosa de mirar para afuera. Por la ventana para afuera o leer los informes que nosotros mismos en Chile hemos publicado. La sequía, evidentemente. La sequía, denominada mega sequía, ¿verdad? Porque llevamos una década
de esta sequía muy extrema y larga y que cubre una buena parte de nuestro territorio, sumada a esa una hipersequía de este año, parecida a la que tuvimos el año 2019, temperaturas altas que tienen un efecto también en la acumulación de nieve, ¿verdad?, que nos dan las aguas en primavera, y sumado a eso, y esto se llama eventos climáticos extremos compuestos, en que tenemos dos de estos tipos de eventos. El informe también tiene una cantidad muy grande de información de esto. Clima propenso para los incendios. Claro. Que también ya sabemos, en el 2017 tuvimos incendios muy grandes. Así es. Así que, Maisa, te queremos agradecer que nos hayas dado este panorama, que hayas conversado con nosotros. Parte importante de la investigación que tú has hecho nos está sirviendo muchísimo para poder entender este cambio, para poder tomar acciones, y cada vez que conversamos contigo nos dan ganas de seguir preguntándote más cosas. Lamentablemente nuestro tiempo es limitado, pero sin duda que esto nos va a traer nuevas preguntas a medida que lo podamos ir leyendo y digiriendo mejor, pero claramente, claro, todas estas consecuencias de las que nos estás hablando son, por decirlo menos, demoledoras. Así que muchísimas gracias por... Déjame terminar con una frase nomás, porque yo creo que es importante, y es que el futuro está en nuestras manos. Y que así sea. Gracias, Maisa Rojas. Que estés muy bien. Chao.